El nervio vago y la respiración, tu freno parasimpático en esta etapa, en la perimenopausia. El tono vagal es el marcador más accesible de la salud del sistema nervioso autónomo y restaurarlo es una intervención directa sobre el cortisol, el GABA, el intestino y el ecosistema hormonal. Hay un nervio en tu cuerpo que conecta el cerebro con el corazón, con los pulmones, el intestino y los órganos reproductivos. Se llama nervio vago. Y su tono, alto o bajo, determina si tu cuerpo está en modo salvo o en modo peligro. En la perimenopausia, el tono vagal tiende a bajar. Cuando baja, el cortisol no baja, el GABA no sube, el intestino se desregula, las hormonas amplifican su fluctuación. Y cuando sube, todo lo anterior se revierte. Déjame adivinar, tienes una sensación de actividad que no se apaga, como si el sistema nervioso estuviera siempre en alerta, palpitaciones que vienen y van, dificultad para relajarte, aunque estés en calma. El cuerpo que no sabe apagarse, ese es un tono vagal bajo, pero tiene solución. Hoy el nervio vago y su conexión con el ecosistema hormonal, las 5 prácticas que restauran el tono vagal en menos de 5 minutos. ¿Cómo medir tu propio tono vagal con el teléfono? ¿Y por qué el yoga y el pranayama, que llevo 30 años enseñando, son las herramientas, las prácticas con mayor evidencia para el tono vagal disponible? Llevo 30 años enseñando yoga y pranayama y cuando empecé a estudiar el nervio vago desde la neurociencia, todo cobró sentido. Lo que los rishis o maestros o gurús desarrollaron hace miles de años, como pranayama, ahora conocido como control de la respiración o técnicas de respiración, es exactamente el mecanismo de activación vagal que la neurociencia moderna está documentando. Nuestra tradición tenía razón, solo le faltaba el lenguaje científico. Soy Mayra Cadengo, especialista certificada en hormonas, fundadora de la escuela Sattva Yoga. Y en América Latina, el yoga y la meditación han crecido enormemente en los últimos años, pero muchas mujeres lo hacen simplemente como ejercicio, sin entender el mecanismo del sistema nervioso que están activando. Hoy ese mecanismo se hace visible con este video y lo que ya haces se vuelve más poderoso porque lo entiendes. 3 cosas que vamos a ver primero el día de hoy. 1, las 5 prácticas que restauran el tono vagal en menos de 5 minutos. 2, cómo funciona el nervio vago y su conexión con el ecosistema hormonal. Y 3, cómo medir tu tono vagal en casa con tu teléfono. Pero antes del segundo punto, la técnica más rápida que más mujeres usan en consulta inmediatamente y con resultados en menos de 2 minutos. El tono vagal bajo es el estado basal de la mayoría de las mujeres en la perimenopausia y restaurarlo con prácticas de menos de 5 minutos tiene un impacto documentado sobre el cortisol, sobre el GABA y sobre el ecosistema hormonal. Las 5 prácticas para restaurar el tono vagal. La primera es la respiración 4-7-8 durante 2 a 5 minutos. Esta ya te la he dicho, pero la voy a recordar ahorita. Vas a inhalar durante 4 tiempos. Después vas a retener el aire durante 7 y finalmente vas a exhalar durante 8. Es una exhalación prolongada. Esa exhalación es la que ayuda a activar el nervio vago más que la inhalación. Entonces te pongo un ejemplo. Saco todo el aire y voy a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. En 4 tiempos, inhalo, retengo, exhalo. Eso fue una y continúas una y otra durante 2 a 5 minutos. Hay un estudio en el 2018 de 5 repeticiones de este tipo de respiración, 4-7-8. Esto reduce la frecuencia cardíaca y aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca de forma significativa en 2 minutos. 5 repeticiones, 2 veces al día como mínimo. La práctica número 2 es el pranayama humming. El pranayama en donde utilizas la letra para exhalar. Se realiza de 2 a 5 minutos. La vibración de las cuerdas vocales activan el nervio vago por vía laringea. Aquí puedes cantar, tararear,
rezar en voz alta o simplemente decir los mantras o bien el sonido de esta letra. Todos activan el nervio vago y lo realizas lento durante 2 minutos. Esto tiene un efecto documentado sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué tendrías que hacer? Simplemente sueltas todo el aire, tomas aire por la nariz, exhalas. Mm. Continúas. Tomas aire y de nuevo 2 a 5 minutos. Vamos a la práctica número 3, que esta es agua fría en la cara y en las muñecas, de 30 a 60 segundos. Este activa el reflejo de inmersión. Es un reflejo vagal ancestral. El agua fría en la cara reduce la frecuencia cardíaca en segundos, especialmente eficaz en los momentos de pico de ansiedad hormonal. Vamos a la práctica número 4. Esta se trabaja con el cuerpo. Es una postura abierta. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en hombros hacia atrás, pecho abierto, mandíbula relajada, respiración libre por la nariz. Inhalas y exhalas por la nariz. La postura cerrada, este tipo de postura activa al sistema nervioso simpático y la postura abierta, aunque no sea tan natural y no se sienta el cuerpo tan relajado, no importa. Esta nos ayuda a activar el sistema parasimpático y envía señales vagales al cerebro. Solo la postura es inmediata. Y la práctica número 5, que este es un movimiento lento y consciente, de 10 a 20 minutos. Aquí sí entra un yoga suave o un tai chi o una caminata consciente, tranquila, relajada, mientras tus 5 sentidos están activos. Combinas la respiración, el movimiento y la atención deliberada. Son las prácticas más potentes para el tono vagal sostenido a largo plazo. Piénsalo así. El nervio vago es el interruptor del modo estoy a salvo. Y estas 5 prácticas son las 5 formas de encender este interruptor. Esta semana, 5 repeticiones de la respiración 4, 7, 8 antes de dormir. Nada más eso. Un hábito en 2 minutos que activa el nervio vago, sube el GABA y prepara el sistema nervioso para el sueño profundo. Y me cuentas cómo te va, porque a mí me encanta hacer esta respiración. Y mira, duermo profundo. Pero yo sé que las prácticas tienen más sentido cuando entendemos el mecanismo que hay detrás. Entonces, ¿cómo funciona el nervio vago y su conexión con las hormonas? Vamos allá. El nervio vago es el nervio más largo de nuestro cuerpo. Sale del tronco encefálico y conecta con el corazón, con los pulmones, el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas y los órganos reproductivos. Es la vía principal del sistema nervioso parasimpático, el freno del sistema nervioso. El 80% de sus fibras son aferentes, es decir, de los órganos al cerebro, y solo el 20% son eferentes. Eso significa que el intestino, el corazón y el útero envían más información al cerebro que la que el cerebro les envía a ellos. Ahora, la conexión con las hormonas. El tono vagal regula el eje adrenal, que es el eje del cortisol. Alto tono vagal, menor reactividad del eje adrenal. Menos cortisol basal, mejor regulación hormonal. Pero un bajo tono vagal, entonces hay mayor reactividad del eje adrenal, hay más cortisol, hay más desregulación hormonal. El nervio vago también conecta con el intestino, donde se produce el estroboloma. Alto tono vagal, mejor motilidad intestinal, mejor eliminación del estrógeno conjugado y menos dominancia estrogénica. Y también conecta con el corazón, regulando la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es el marcador más accesible del tono vagal. ¿Por qué el tono vagal baja en la perimenopausia? Bueno, pues porque el estrógeno modula el tono vagal directamente. Cuando el estrógeno fluctúa, el tono vagal se vuelve menos estable. Las mujeres con mayor fluctuación estrogénica tienen mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca y mayor tendencia a momentos de tono vagal bajo. La evidencia la podemos encontrar en la revista Menopausia del 2020. Ahí habla de las mujeres perimenopáusicas. Dice que tienen una variabilidad de la frecuencia cardíaca significativamente menor que las
menopáusicas de la misma edad, correlacionando con mayor frecuencia de sofocos, insomnio y ansiedad. Las prácticas de respiración controlada mejoraron esa variabilidad de la frecuencia cardíaca en un 23% en 8 semanas. Y ahora, ¿cómo medir tu tono vagal en casa con algo que ya tienes en tu bolsillo? Bueno, la variabilidad, la frecuencia cardíaca, es la variación en el tiempo entre latidos consecutivos. No es la frecuencia cardíaca, es la variabilidad. Mayor variabilidad es igual a mayor tono vagal, es igual a mayor adaptabilidad del sistema nervioso. Te voy a dejar aquí aplicaciones que son gratuitas, que puedes utilizar, que te puedes hacer la medición durante 1 minuto con la cámara del teléfono cada mañana, o de 2 a 3 minutos con el sensor o con la cámara, o tienen interfaz en español, algunas de ellas. ¿Cuál es el protocolo de medición? Bueno, medir cada mañana después de despertar, antes de levantarte. El decúbito supino, es decir, cuando estás acostada, siempre a la misma hora. Después de 3 a 7 días ya tienes tu línea base. La interpretación simplificada. Si el resultado es mayor a 50, tu tono vagal está saludable. Si el resultado va entre 30 a 50, tu tono vagal está moderado, pero tiene un espacio que te da para trabajar en su mejoría. Si es menor de 30, tu tono vagal está bajo. El sistema nervioso necesita apoyo urgente. ¿Qué es lo que nos dicen estas mediciones? Los días con esa variabilidad de la frecuencia cardíaca baja, el sistema nervioso está bajo estrés. No es día para hacer ejercicio de alto impacto, es día para hacer un cardio de zona 2 y para tener prácticas vagales. Los días con esa variabilidad de la frecuencia cardíaca alto, el sistema nervioso está recuperado. Puede tolerar más intensidad en tu ejercicio. La variabilidad de tu frecuencia cardíaca es el GPS de tu sistema nervioso. Y un GPS que en la perimenopausia vale más que cualquier plan fijo de entrenamiento. Abrimos esta sesión con el sistema nervioso que no sabe apagarse. Ahora tú ya tienes el mecanismo, las 5 prácticas y el marcador para medirlos. Te voy a dar el resumen de esta sesión. Primero, el nervio vago conecta el cerebro con todos los órganos del ecosistema hormonal. Su tono determina si el sistema está en modo peligro o en modo a salvo. 2. Las 5 prácticas en menos de 5 minutos. Respiración 4-7-8, el humming, agua fría, la postura abierta y el movimiento consciente. Y 3. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es el marcador accesible del tono vagal. Hay aplicaciones gratuitas que puedes bajar en tu teléfono y ya te las dejé. Y medir cada mañana te da el mapa de tu sistema nervioso. ¿Cuál es la victoria rápida que te llevas después de esta sesión? A 5 repeticiones de respiración 4-7-8 ahora mismo. Inhala 4 tiempos, retén durante 7 y exhala durante 8. Eso activa el nervio vago en 2 minutos, sin costo, sin equipo. Ahora mismo lo puedes hacer. El nervio vago es la autopista del equilibrio en la perimenopausia. Cuando el sistema nervioso está bajo una presión hormonal que nunca había experimentado, bueno, pues cuidar esta autopista no es un lujo, es una necesidad biológica. Y hoy tú ya tienes las herramientas para hacerlo. Y este viernes cerramos la trilogía con ese video que muchas mujeres me habían estado pidiendo hace tiempo, las migrañas hormonales. ¿Por qué empeoran en la perimenopausia? El mecanismo de la caída del estrógeno y el protocolo de prevención que funciona cuando ningún otro lo hace. Que no se te olvide, suscríbete a este canal y también dale clic a la campanita. Aquí construimos el mapa completo de tu biología femenina y recuerda, descarga gratis las 8 señales de que ya estás en la perimenopausia. El link está aquí en mi video y también en el perfil de este canal. Nos vemos en el siguiente.